Psicología educativa, grupo 3. El tema que se va a tratar el día de hoy es la psicología educativa. Para ello hemos invitado a la psicóloga Elizabeth para que nos pueda responder alguna de las preguntas sobre la psicología educativa y su labor en su institución educativa. Buenas noches, psicóloga Elizabeth. Proseguiremos con las preguntas. Buenas noches, psicóloga Elizabeth. ¿Cómo está? Mi nombre es Mauricio Miranda. Soy estudiante de psicología de la Universidad Continental. Vamos a empezar con una entrevista que tenemos preparada para usted. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los roles del psicólogo educativo y qué responsabilidades cumple dentro de la institución educativa? Bien, Eduardo, Raúl, mucho gusto. Gracias por la invitación. Respecto a tu pregunta, bueno, en realidad los roles del psicólogo educativo se desarrollan en un marco de prevención. La intervención del psicólogo educativo es más preventiva y de derivación. En cuanto a sus responsabilidades, bueno, estas van a variar dependiendo del tipo de institución educativa, ¿no? Ya sea de educación básica regular o de institución superior, pero las responsabilidades básicamente están dentro de la interacción, el velar, sobre todo a nivel de convivencia escolar con los principales agentes educativos, ¿no? En este caso, los estudiantes, los docentes, los padres de familia y los directivos. Entonces, tanto los roles y las responsabilidades básicamente son dentro de este marco, obviamente van a variar dependiendo del tipo de institución educativa. Ok, muchísimas gracias. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un estudiante presenta problemas de aprendizaje dentro de la institución educativa? Bien, Eduardo, esto va a ser diferente en las instituciones educativas. Tenemos a nivel del Perú dos grandes grupos, instituciones educativas estatales e instituciones educativas privadas. Tenemos un solo ente que vigila todo el tema educativo a nivel nacional, que es el MINEDU, el Ministerio de Educación. La intervención que nos establece el Minedu es la siguiente. Primero que debe tener toda institución educativa un comité, ya sea de tutoría, antes conocido como el OVE. Dentro de este comité está integrado por el servicio psicopedagógico, la coordinación de tutoría, los responsables de convivencia, ¿no? Entonces, y es importante recalcar el tema de la tutoría como tal. Entonces, es el tutor, el docente tutor, el que identifica una necesidad en los estudiantes y este la deriva dependiendo de su necesidad. Si en este caso corresponde la atención psicológica o psicopedagógica, el psicólogo evalúa si está dentro del marco preventivo, como les decía anteriormente, y si está dentro de en labor conjunta con el tutor, el comité de tutoría, los agentes principales como el padre de familia y demás, hacen la atención en primer nivel. Pero si hablamos de un caso de repente que requiere ya la intervención clínica como tal, el psicólogo va a derivar el caso a un psicólogo clínico o al psiquiatra o hacer una intervención multidisciplinaria según sea el caso. Este es más o menos el procedimiento que nos establece el Minedu, ¿no? Esto va a depender del tipo de institución estatal o privada, pero este es el ciclo en general. Ok, muchísimas gracias. Voy a dar paso a mi siguiente compañero para que continúe con la entrevista. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Stephanie Baldión. Señorita Elizabeth, buenas noches. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el aporte de un psicólogo educativo al buen desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos dentro de la institución? Bien, Stephanie, respecto a tu pregunta, creo que la importancia del rol del psicólogo educativo es bastante trascendental dentro del proceso de desarrollo educativo. Principalmente las problemáticas en los estudiantes justamente se ubican mayormente en el tema de habilidades sociales. Entonces, el aporte del psicólogo puede ser un aporte de prevención
a las problemáticas de habilidades sociales, un aporte de intervención también cuando ya identificamos algún tema de habilidades sociales, y este tipo de intervención se va a desarrollar en dos marcos, a nivel el grupo de estudiantes e individual, ya sea con un estudiante en específico. Entonces, creo que el aporte de un psicólogo puede ser preventivo, de intervención, a nivel grupal e individual. Ok, continuando con la entrevista, la siguiente pregunta, ¿cómo contribuye el psicólogo educativo en la calidad educativa? Bien, la calidad educativa se mide de diferentes maneras dependiendo de los niveles de educación. En la EBR, en la educación básica regular, esta se mide de diferentes maneras, censos, evaluaciones, supervisión. La educativa se mide en base a estos indicadores. Uno de los indicadores, por ejemplo, es el tema de deserción estudiantil. Evitar la deserción estudiantil, es decir, que los estudiantes dejen de estudiar, es un indicador de la calidad educativa. Entonces, al respecto, el psicólogo aporta muchísimo porque definitivamente es un elemento importantísimo en la identificación de las problemáticas, en la atención de estas problemáticas y en el seguimiento, ¿no? de los casos en específico. Entonces, creo que la labor del psicólogo, por ejemplo, como estoy dando este ejemplo del tema de la deserción educativa como un indicador de la calidad, es súper importante. Ahora, en la educación superior, la calidad educativa es medida de diferente forma. Aquí intervienen agentes como la SUNEDU, por ejemplo, que va a catalogar la acreditación de las instituciones educativas superiores según los criterios de calidad educativa. Entonces, dentro de estos criterios de calidad educativa establece que los estudiantes de educación superior necesitan recibir el servicio psicopedagógico. Entonces, en ese sentido, también la labor del psicólogo va a ser muy importante para ser parte del cumplimiento de estos indicadores de calidad. Ok, señorita Elizabeth, gracias. Doy pase a mi compañera. Un alumno en las necesidades educativas especiales? Mucho gusto también, Elvis. Bien, creo que a nivel estadístico, dentro del marco educativo, la orientación cognitivo-conductual es la más efectiva, ya que dentro del marco educativo vamos a encontrar problemáticas sobre todo de índole conductual y estas no se separan del tema cognitivo, definitivamente son uno. Entonces, creo que un enfoque muy efectivo dentro de la labor educativa es la cognitivo-conductual. De hecho, no descarto los otros enfoques como la gestáltica y que encontramos dentro del marco educativo, la visión cognitivo-conductual de un psicólogo va a traer muchos resultados efectivos, porque con el tema educativo trabajamos contra el tiempo y muchas veces un solo psicólogo debe atender poblaciones súper grandes de estudiantes. O sea, a veces tenemos un psicólogo por nivel educativo y los estudiantes pues son más de 100, más de 50, entonces imagínate realizar un enfoque psicoanalítico, ¿no? O sea, no nos va a dar definitivo. Entiendo muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, un maestro se acerca a usted para manifestarle la mala conducta de un estudiante. ¿Qué acciones toma para manejar este caso? Y asimismo, ¿cuáles serían los beneficios de contar con un psicólogo educativo dentro de la institución educativa? Bien, cuando un docente deriva un caso, el psicólogo lo primero que tiene que hacer es si es que la problemática compete a la labor tutorial. Hoy en día, tanto en la educación básica regular, es decir, inicial, primaria, secundaria, y en las instituciones superiores, todo docente es tutor. Entonces, la tutoría hoy,
ha cobrado mucha importancia y sobre todo ahora con la pandemia, el tema de la tutoría es, pero el boom. Entonces, lo que primero tiene que hacer el psicólogo es, este problema que me está derivando este profesor, ¿es parte de algo que él como tutor podría atacar en primera instancia? ¿Podría atender en primera instancia? Si eso es así, yo definitivamente tengo que hacer la labor de acompañamiento al tutor. O sea, muchos profes, y esto es súper recurrente en el tema educativo, creen que el psicólogo le va a solucionar todo el problema del aula. Sin embargo, no se trata de ello. El psicólogo está para formar y acompañar la labor psicopedagógica en los docentes tutores también. Entonces, lo que primero tiene que hacer el psicólogo es, a ver, ¿esto está dentro del campo del tutor o realmente escapa de sus manos y me corresponde a mí como psicólogo intervenir? Eso es lo que primero debería hacer. Y lo segundo, dependiendo del tipo de caso, pues atenderlo dentro del marco psicoeducativo o derivar el caso si es que de repente necesita algún tipo de atención multidisciplinaria. En cuanto a los beneficios, yo creo que son muchos. O sea, en primer lugar, contar con un psicólogo en algún tipo de institución educativa es ya de por sí un gran soporte, es una columna. La labor psicopedagógica es una columna para toda institución educativa. Porque el psicólogo educativo es uno de los psicólogos que trabaja de manera más compacta y completa. El psicólogo no es psicólogo solo de los estudiantes, es psicólogo de los docentes, de los tutores, hasta de los directivos, de los padres de familia, del personal administrativo, de todos. Porque la labor del psicólogo dentro de una institución educativa es una columna. Por ello es que los psicólogos educativos necesitan estar súper preparados en la base clínica, y demás, ¿no? Porque es una columna súper importante. Entonces los beneficios son múltiples, ya que es una columna dentro de la labor educativa. Es bueno saberlo, muchas gracias. Le paso a mi compañera Vicentina. Buenas noches, licenciada Elizabeth. Bueno, mi pregunta, continuando a esta entrevista, mi pregunta es, ¿qué estrategias utiliza para ganarse la confianza de los estudiantes? Gracias, Vicentina, por tu pregunta. De hecho, ustedes como estudiantes ya han escuchado la palabra rapport o rapport, que básicamente nos insta a los psicólogos a tener ese ambiente de confianza mágico, ¿no? Que va a abrir el corazón de tu paciente. Y algo parecido a esa magia tienes que hacer en las instituciones educativas también, ¿no? Esto va a depender mucho de varios factores. ¿Con qué nivel estás trabajando? Porque, por ejemplo, ¿no? A ganarte el cariño de los enanos de inicial y de primaria es mucho más manejable para algunos, ¿no? Porque los niños son pues con el corazón más puro que pueden existir y ellos se abren así, ¿no? Pero a veces con los estudiantes de educación secundaria es un tema más específico en cuanto al perfil del psicólogo, ¿no? Demostrarse como amigo, demostrarse más de repente en compartir el tema social con ellos. Y en una institución superior esto es mucho más diferente, porque te va a tocar estudiantes mayores que tú. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una universidad y mis estudiantes son mayores que yo. Entonces, acá ya mucho tiende tu experiencia. En la universidad, los estudiantes te prueban, ¿no? A ver, ¿cuánto sabes y cuánto me vas a guiar? Porque yo soy universitario, ¿no? Entonces, por eso es súper importante ello, ¿no? Entonces, esto es un poco de, el tema de la confianza. Mucho va a depender del nivel para poder acercarte a los chicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, una pregunta más. ¿Cuáles son los casos más complejos que le ha tocado seguir en su experiencia como psicólogo educativo? Wow, múltiples, pero a ver, el que se me viene a la mente es un caso, bueno, mayormente yo he trabajado en todos los niveles, pero de mi preferencia ha sido a nivel secundario, y uno de los casos de repente más complejos fue el caso de una estudiante cuyos papás eran unos asesinos seriales y su historia era de película, ¿no? O sea, cuando ella me contaba, yo decía, esta niña está inventando una serie de Netflix que se ha visto, pero en realidad eran sus papás que eran asesinos seriales, que habían matado a un montón de gente para vender órganos, y ella participó del crimen con todos sus hermanitos. Entonces era un caso, pero súper boom, súper grande, donde tenía que intervenir psiquiatría, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer,
y todo una índole de agentes estatales, privados, etcétera, ¿no? Entonces creo que este es uno de los casos más complejos que he podido atender. Sin embargo, ha dado una buena salida, una buena solución, ya que mi estudiante terminó el colegio siendo brigadier general de la institución educativa. Entonces esto creo que fue un logro muy bonito para ella y para todos los que intervenimos en su caso, ¿no? Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera. Muy buenas noches, licenciada Elizabeth. Mi nombre es Guadalupe Aragón Sotelo. Voy a continuar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la problemática más frecuente con los alumnos luego del confinamiento generado por la pandemia del COVID-19 y cómo es abordado desde su perspectiva con sus alumnos y padres, docentes y equipo directivo? Gracias, Guadalupe, por la pregunta. Creo que las problemáticas son múltiples, pero las más frecuentes diría que son tres. Primero, de que los índices de depresión se han elevado una barbaridad. Con ello, los niveles de ansiedad y a esto se suman los problemas intrafamiliares como causales o a veces como efectos. Entonces, creo que estos tres tipos de problemáticas son actualmente un poco los rezagos del tiempo post-pandémico, ¿no? Que nos está tocando asumir. Ahora, al respecto, bueno, desde mi labor, actualmente yo estoy desempeñándome en una universidad estatal. eh, Dentro de nuestra labor como universidad, identificamos los casos y a través de los servicios de bienestar universitario, realizamos toda la identificación de casos y la atención, ¿no? Entonces, actualmente yo me encuentro trabajando como especialista de tutoría y seguimiento al graduado. Y en este caso, también a través de la tutoría es que podemos identificar estos casos y de manera multidisciplinaria, desde un enfoque integral, abordarlos. Entonces es un poco lo que se está haciendo a nivel superior. Y a nivel de educación básica regular, por referencia, sé que actualmente se está dando mayor pase a la labor psicológica, ¿no? Ahora es obligatorio que haya un psicólogo al menos por nivel. Entonces, es imprescindible, ¿no? En este tiempo la necesidad que está habiendo. Así que ese es un poco el tema de abordaje, Guadalupe. Gracias. Voy a continuar con la última pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que la institución educativa espera de su labor? Actualmente de mi labor, bueno, actualmente yo estoy trabajando estableciendo dos unidades. Una es la unidad de tutoría y la otra la unidad de seguimiento al graduado. Lo que espera mi universidad es que estas unidades se establezcan, funcionen y sean efectivas dentro de la labor universitaria, ¿no? Ahora, a nivel de la educación básica regular, lo que una institución espera de un psicólogo es que se convierta en columna de la institución. O sea, el psicólogo tiene que convertirse en una columna. Entonces, creo que las expectativas del psicólogo educativo son bien grandes. O sea, cuando el psicólogo educativo gana la confianza de los directivos y de todos los agentes, tu palabra es muy poderosa. O sea, muchas veces está en tus manos el definir el futuro de un docente, por ejemplo. Cuando hay alguna acusación, etcétera, en tus manos está el futuro hasta a veces de un directivo. Entonces, la voz del psicólogo educativo es muy poderosa. Por eso es que es súper importante cuidar nuestra labor en ese marco. Ah, muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Buenas noches, doctora Elizabeth. Mi nombre es Rubén. A nombre de todo mi equipo que le realizó esta encuesta, le damos las gracias por el tiempo que nos ha brindado, por ayudarnos a conocer más sobre la psicología educativa en la práctica y su realidad en el campo como tal. Nos quedamos con conceptos claros y una perspectiva más amplia y completa. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Rubén, y a cada uno de ustedes, animarlos a que exploren la psicología educativa. La mayoría de estudiantes de psicología la ven como, ay, pucha, pero voy a ganar poquito, me van a explotar, ¿no? Los psicólogos educativos a veces tienen pinta de esto, ¿no?
pero en realidad los animo a que exploren el campo educativo. Es un campo donde van a ganar harta experiencia muy apasionante, de grandes ganancias, no solamente económicas cuando eres bueno en lo que haces, sino también de esas ganancias importantes cuando un estudiante en riesgo por ahí te escribe, como me pasa a mí, y te dice, gracias, ¿no? Ya estoy terminando mi carrera. Gracias, dejé las drogas y ahora ya soy papá, ya soy mamá y estoy forjando un nuevo futuro, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, y creo que eso es algo reconfortante que ningún otro psicólogo de otra orientación lo va a tener, ¿no? Porque un paciente, la psicología clínica a veces es momentáneo y demás, pero un psicólogo educativo puede marcar una vida de una manera trascendental. Así que los animo a explorar, los felicito por su elección. Espero que sea una elección de vocación y de amor y no solo de ganancias económicas. Así que adelante, chicos, todos los éxitos. Gracias a todos.